Hola colegas, espero que estén bien. Seguimos con lo que nos quedamos en la sesión pasada, que era determinar que pues un enlace iónico o una interacción iónica no era 100% iónica, siempre existía aunque sea mínimo un carácter covalente. Y que esto lo íbamos a analizar con reglas de Fajans, que es lo que vamos a ver hoy. Y que el enlace covalente pues no es siempre covalente, sino que también tiene cierto carácter iónico. Y de aquí nos vamos a carácter iónico y a todo lo de electronegatividad, ¿no? Entonces, revisamos los enlaces iónicos, pero con carácter covalente, que son lo que conocemos como reglas de Fajans, ¿ok? Y aquí le vuelvo a poner, en una interacción iónica puede existir carácter covalente, ¿ok? De eso se trata esto. Y vamos a analizarlo de forma cualitativa. Las reglas de Fajans son cualitativas, ¿ok? No hay numeritos, solo hay lo que me encanta decir intuición química, que es una forma muy importante de analizar fenómenos químicos, ¿ok? Entonces, empezamos con el caso ideal. Tengo un cation y tengo un anión. En el caso ideal es una interacción 100% iónica, entonces va a ser una interacción electrostática. Meramente electrostática de cargas puntuales, ¿ok? Cargas puntuales. Pero, pues, que creen que pues así no funciona, ¿no? No hay el caso ideal. Y de hecho nos interesa estudiar el caso de la no idealidad, porque a través de esto vamos a poder predecir distintas propiedades, que es para lo que sirven reglas de Fajans. No lo voy a decir ahorita para que quede como en el suspenso, pero eso es la forma en la que nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Tengo un cation y tengo un anión, ¿vale? Cation positivo, anión negativo. Y entonces, esto en el caso no ideal, pues es más bien así. Tengo un cation que tiene un tamaño menor que un anión, porque ya vimos radio atómico, entonces sabemos que mientras más electrones tengo de más en mi átomo, el radio atómico va a aumentar. Entonces, pues la película sería más o menos así. Tengo un cation con un tamaño pequeño y un anión con un tamaño grande. Pero esto, a su vez, como estoy haciendo o describiendo interacciones iónicas con carácter covalente, esto no pueden ser cargas puntuales que están interaccionando únicamente con Coulomb, sino que tiene que haber hay una cierta cosa que sucede, y lo que sucede es esto, que aparece lo que conocemos como densidad electrónica, mis electrones deslocalizados de forma cuántica. Ya sabemos que los electrones no están en órbitas, sino que están en una región del espacio con cierta probabilidad en ciertos puntos. Entonces aquí lo que se va a ver pues más o menos es esto de acá. Y esto que simbolizamos con esta capita pues va a ser la densidad electrónica. Y en este caso, como tenemos cierta densidad electrónica entre los átomos, cierto compartimiento de densidad electrónica, aquí le voy a poner que esto se llama densidad electrónica, también mal conocida como nube electrónica, ¿no? Y la simbolizamos con una ρ. Esta densidad electrónica, como se genera entre los átomos, yo puedo asumir que entonces tengo una interacción con carácter covalente. Aunque partimos en el caso general, más sencillo, que son solo iones, vemos que no, que también pueden tener carácter covalente. Y aquí tenemos pues cierto vocabulario que vamos a utilizar. El cation polariza al anión. ¿Qué va a ser polarizar? Polarizar va a ser deformar ρ. Deformar la densidad electrónica, eso significa polarizar, deformar esta densidad, ¿ok? Entonces un cation va a polarizar la densidad de un anión. Lo que sucedió aquí es que este cation que estaba aquí, solito, se acercó e interaccionó con este anión deformando su densidad, porque los cationes polarizan esta densidad, ¿ok? Eso significa polarizar. Por lo tanto, el cation es polarizante, es el que polariza, es el que realiza la acción. Y el anión es polarizable, es polarizado, recibe la acción. Cationes polarizan, aniones son polarizados. Polarizante, polarizable. ¿Okay? Una vez con esto en mente, podemos pasar a las reglas de Fajans. ¿Y para qué nos sirven o qué nos dicen? Responden esta pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que el cation polarice al anión? ¿Okay? Esto es respondido por las reglas de Fajans. Y la primera es, un cation polariza al anión cuando el cation es pequeño y de alta carga. Mientras más pequeño sea mi cation y de mayor carga sea, va a ser más polarizable. Entonces lo voy a poner aquí, polarizante, perdón, cation pequeño y de alta carga es polarizante, es muy polarizante, ¿ok? Mientras más pequeño sea, repito, y mientras mayor carga, obviamente positiva, porque estoy hablando de un cation tenga, es más polarizante. Por ejemplo, puedo poner, no sé,
sodio y calcio, que ya sabemos que son los estados de oxidación más comunes, porque ambos, cuando están en este estado de oxidación, tienen una capa llena, así que es la forma más estable. Así vamos armando los conceptos a través de configuración electrónica, radio y todo lo que conocemos para llegar al final, que van a ser las moléculas. Entonces, aquí, ¿cuál sería el que tiene el que es más polarizante? En este caso, pues como no sabemos los radios, son algo similares, por eso les puse estos. Resulta que el que tiene mayor carga es más polarizante, entonces en este caso, pues el calcio va a ser más polarizante. ¿Okay? Después, vamos a analizar aniones. Un anión grande y de alta carga va a generar que tenga, o que mi sistema tenga una densidad entre los átomos y que tenga una interacción covalente. Entonces, anión grande y de alta carga es polarizable. ¿Ok? Mientras más grande sea mi anión, mientras más carga negativa tengas, va a ser más polarizable. Entonces tengo, por ejemplo, flúor y yodo. ¿Ok? Que en este caso van a tener la misma carga. Entonces no puedo comparar carga, pero sí puedo comparar tamaño. En este caso el yodo es más grande. Y al ser más grande, pues es más polarizable. Esto véanlo como si fueran, por ejemplo, no sé. Este ejemplo me gusta, pero lo voy a hacer, no me importa. Esto es un estómago de un gordillo. ¿Ok? Y mientras esta panza sea más grande, esta panza va a ser más polarizable, porque si yo, por ejemplo, golpeo así poquito con mi puño, con mi mano, doy un golpecito a esta panza, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a mover, ¿okay? Que se va a deformar. Entonces, si este puño cada vez es más pequeño, va a deformar más esta carga. Imagínense que este puño ahora es un balín. Si es un balín con la misma masa que este puño, pues obviamente va a deformar mucho más esta masa de aquí. Y mientras más grande sea la masa, más deformable va a ser. Es lo mismo con los aniones. En este caso, este va a ser el catión y este va a ser el anión. Mientras más pequeño y más fuerte sea, es decir, mientras más cargado esté, mayor va a deformar la carga, la distribución de carga en mi anión. Y mientras más se deforma, más interaccionan unos con otros y se vuelven más covalentes. Entonces, esto es importante, lo voy a poner aquí, lo voy a repetir en la siguiente página. Mayor deformación. Mientras mayor deformo, más se genera densidad electrónica entre los átomos y por lo tanto tengo mayor covalencia. ¿Ok? Entonces, pasamos a ejemplos. ¿Para qué nos sirven las reglas de Fajans? Pues muy sencillo, para predecir propiedades. Por ejemplo, si tengo, esto recordándolo de las interacciones iónicas, si tengo un enlace más iónico, este compuesto va a ser más soluble. ¿Por qué va a ser más soluble? Porque va a generar iones, ¿no? Genera iones en disolución, que es lo que ya habíamos discutido. Y también mientras más iónico sea mi complejo, tengo puntos de fusión más altos. ¿Por qué? Porque usualmente, todos los compuestos iónicos generan redes cristalinas. Y romper una red cristalina requiere mucha energía, como van a ver en química inorgánica cuando pasen este curso. Entonces, más iónico es más soluble mi compuesto y tiene puntos de fusión más alto en general. Solo vamos a analizar, estas dos propiedades que van a ser las más importantes. ¿Okay? Entonces mi acordeón es este. Si tengo una interacción más polarizada, si tengo más polarización, tengo más intercambio de densidad electrónica, tengo más distribución entre los átomos y por lo tanto voy a tener una interacción más covalente, que fue lo que puse aquí. Mayor deformación, mayor covalencia. Aquí lo puse con palabras más bonitas. Interacción más polarizada. Voy a tener entonces interacción más covalente. ¿Okay? Entonces, si yo quiero buscar un compuesto que sea muy soluble, yo requiero que tenga una interacción muy poco polarizada, para que su interacción sea menos covalente. ¿Okay? ¿Ven cómo lo estamos armando? Si tengo una interacción más polarizada, entonces es más covalente, y por lo tanto el punto de fusión va a ser más chico, porque mientras más covalente, los puntos de fusión tendrían que ser más pequeños. ¿Por qué? Porque en los compuestos iónicos los puntos de fusión son más altos. Entonces vamos a empezar a analizar con distintos ejemplos. Les traje ahí 6 ejemplitos, ¿ok?
Primer ejemplo. Cloruro de sodio y cloruro de magnesio. Catión y anión. El anión es el mismo, solamente voy a analizar el catión. ¿Okay? En este caso veo que tengo un catión que se encuentra cargado positivamente, 2 más, y uno que tiene una carga positiva, 1 más. En este caso, en primera instancia ya ganó el magnesio. Este magnesio va a generar una interacción más covalente. ¿Por qué? Porque tiene mayor carga y la primera regla de Fajans dice eso. Un catión pequeño y de alta carga es más polarizante. ¿Okay? Entonces, la interacción más polarizada de estas dos va a ser la de magnesio. ¿Ok? Entonces, tengo otro parámetro aparte, que es el radio. Aquí vemos que el radio también es más pequeño, entonces tiene todas las de ganar. Magnesio va a ser más polarizante. Por lo tanto, esta interacción que existe entre el magnesio y el cloruro va a ser más polarizada. Y como es más polarizada, es más covalente. ¿Ok? Entonces aquí ya ganó este de más polarizada. Así que el cloruro de sodio va a tener un punto de fusión más grande. Porque este es un compuesto más covalente, más polarizado, más covalente. Si este es más covalente, por eliminación este es más iónico. Entonces el punto de fusión del cloruro de sodio, que lo voy a poner aquí, este es el punto de fusión de la molécula, no del catión. El punto de fusión de esta molécula, pues tiene que ser mayor porque el cloruro de magnesio es más covalente. Les voy a poner los datos para que vayan viendo que no son mentiras. Este funde a 800 grados Celsius y este funde a 712. Así que sí funcionó. Primera regla de Fajans aplicada aquí. La voy a poner aquí que aplicamos la primera regla. Y pues sí funcionó. ¿Okay? Seguimos, otro ejemplo. Cloruro de potasio, cloruro de oro. Cloruro de oro 1. La carga es la misma, analizamos el radio y vemos que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Me fijo en que el potasio y el oro van a ser la tercera regla. ¿Ok? No la mencioné, pero es sencilla, en este momento la analizamos. Los metales de transición van a ser más polarizantes que los representativos. ¿Ok? Como van a ser más polarizantes, en este caso, pues tengo el ejemplo, ya me pasé directamente al ejemplo aquí. Un ejemplo aplicado. En este caso, oro es mi metal de transición. Como es mi metal de transición, va a tener una interacción más polarizante. Así que este complejo va a ser más covalente. La interacción aquí va a ser más polarizada. Más polarizada y por lo tanto va a ser un compuesto más covalente. Por lo tanto, el punto de fusión más alto que yo espero aquí va a ser en el cloruro de potasio. Y pues vemos si es cierto. Este va a ser 776 y este va a ser aquí 170 grados Celsius. ¿Okay? Y vemos que pues funcionó aplicando la regla número 3 de Fajans. ¿Okay? Después analizamos esto. Cloruro de mercurio y cloruro de calcio. Misma carga, mismo radio. No puedo aplicar la primera ley porque tanto el radio como la carga es la misma. Entonces me fijo, pues calcio es representativo. Calcio es del bloque S o del bloque P. En este caso es del S. Y magnesio es del bloque, y mercurio es del bloque D. Entonces va a ser un metal de transición. Por lo tanto va a polarizar más. Es decir, que si mercurio polariza más, esa interacción entre mercurio y cloruro va a ser más polarizada. Y como es más polarizada, pues lo mismo es más covalente. Por lo tanto, yo espero un punto de fusión en el que es más iónico, es decir, en el del cloruro de calcio. Y vean cuánto me da aquí. Este va a ser para mercurio 276 y para el de calcio 772. Así que lo mismo. Podemos describir, esta también fue utilizando la regla 3, solamente con reglas empíricas, cuál tiene una interacción más polarizante que otra. Más polarizada. Y si es más polarizada es más covalente porque se están, digamos que, intercambiando más electrones entre esos dos átomos. Dejan de ser cargas puntuales. Siguiente. Fluoruro de litio y yoduro de litio. En este caso no les voy a poner el radio. ¿Por qué? Porque por algo vimos propiedades periódicas. Entre esos dos átomos ya sabemos cuál tiene el radio mayor y va a ser el yodo, porque bajando en el mismo grupo el radio atómico aumenta. Así que este va a tener un mayor radio atómico. ¿Okay? Y aquí no están cambiando los cationes, ahora están cambiando los aniones. Así que me convendría analizar
la regla número 2 de Fajans, que dice, un anión grande y de alta carga es más polarizable. ¿Ok? Entonces aquí, ¿quién va a ser más polarizable, el yoduro o el fluoruro? Pues el yoduro, porque es mayor en tamaño. No me importa cuánto vale, porque no voy a tener siempre a la mano los datos de radio atómico, pero lo que sí sé, lo que sí conozco son las propiedades periódicas que ya estudiamos. Eso es lo que me interesa, no tanto que sepan calcular el radio y la afinidad, eso no me interesa. Lo que me interesa es que sepan describir la tendencia y las excepciones a través de las propiedades periódicas. ¿Ok? Entonces aquí, la interacción que va a ser más polarizable, pues obviamente va a ser la de yodo, porque es un catión más grande. Estoy aplicando la regla número 2 de Fajans. Mientras más grande sea mi anión, más polarizada va a ser mi interacción. Por lo tanto, aquí tengo una interacción más polarizada. Y si esta es más polarizada, es más covalente, por lo tanto, esta es más iónica. Y si esta es más iónica, el punto de fusión de fluoruro de litio tiene que ser mayor. Y en este caso, para el fluoruro de litio tengo 845 grados Celsius como punto de fusión y aquí 444 grados Celsius. Ok, entonces otra vez acertaron las reglas de Fajans. Ahora aquí, este es un ejemplo ahí medio truculento. Va a quedarles a ustedes para que lo revisen. Este compuesto, cloruro de hidrógeno, ¿tiene una interacción iónica o covalente? ¿Ok? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque todos los que estamos viendo aquí tienen puntos de fusión. Es decir, que se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente y puedo fundirlos a un estado líquido. Pero esta cosa de aquí, su estado de agregación, perdón, si dijo oxidación, no me fijé, su estado de agregación va a ser gas. Entonces, ¿qué interacción tiene que tener iónica o covalente esta cosa? ¿Vale? Se les queda de tarea. Una última, para analizar solubilidad, porque aquí también dijimos que era soluble. Mientras más iónico es más soluble. Fluoruro de plata o yoduro de plata. En este caso, el que tiene la interacción más polarizada, lo único que va a cambiar aquí es el anión. Así que voy a aplicar otra vez la regla número 2. ¿Okay? Y el que tiene el anión más grande, porque la carga es la misma, el que tiene el anión más grande es el yoduro de plata. Entonces, este caso va a tener una interacción más polarizada. Y si es más polarizada, es más covalente. Por lo tanto, yo espero que este sea más iónico, que el fluoruro de plata sea más iónico. Y si es más iónico, tiene que ser más soluble. Y vamos a ver la solubilidad. La solubilidad del yoduro de plata va a ser 9 por 10 a la menos 9 molar. Es decir, casi nada, esa cosa es insoluble. Y del fluoruro de plata va a ser 14 molar. 10 órdenes de magnitud más grande nada más. ¿Por qué pasa esto? Porque esta interacción, como ya les dije, con reglas de Fajans, así facilito, todo empírico, me dice que es más polarizada, por lo tanto más covalente. Los compuestos covalentes no se ionizan, no se solubilizan fácilmente en agua, pero los compuestos iónicos sí. El fluoruro de plata es muy iónico y no lo sacamos por electronegatividad. Lo hicimos únicamente analizando estas reglas cualitativas de Fajans. ¿Okay? Y en este caso 14 molar es una solubilidad pues bastante alta. Así que cambiando el anión de mi compuesto, yo puedo modular qué tan soluble quiero que mi plata esté en disolución o que no se encuentre en disolución, únicamente sabiendo reglas de Fajans y obviamente la estructura de la materia. Como nota final, esto me va a llevar a un estudio, a una ley que se llama de los ácidos y bases duros y blandos. ¿Okay? Ácidos y bases duros y blandos, que van a analizar en química inorgánica. Pero de una vez les platico que es exactamente lo mismo que estamos viendo. Yo llamo a algo duro, en este caso va a ser a los ácidos, y las bases van a ser blandas en determinadas circunstancias. Reitero, ácidos duros cuando son más polarizantes. Y las bases son más blandas cuando son más polarizables. Y tiene sentido, es lo que vimos con el gordo en realidad, ¿vale? Si mi gordo es más grande, pues va a ser más blandito, así que es más polarizable. Si mi puño o mi balín se vuelve más polarizante, entonces va a ser más duro. Esta teoría se llama teoría, no me acuerdo, Bronsted-Lowry, no es cierto. Teoría de Pearson. Teoría de Pearson. Y lo que me dice, o lo que me da como indicio es saber cómo interaccionan mis átomos en las moléculas y qué reactividad tienen, usando únicamente reglas de Fajans, polarización, polarizantes, polarizables.
Y eso es todo.